¿Quién fue Virginia Woolf? Su nombre resuena por ser una de las escritoras inglesas más importantes de la literatura, que escribió cuentos, ensayos, novelas, pero uno de sus ensayos más recordados y más leídos a lo largo de todos estos años es Un cuarto propio. Acá tengo una de las tantas ediciones que tenemos de este ensayo, que es un testimonio muy pero muy lúcido para su época, que reflexiona sobre el lugar de las mujeres en la sociedad y sobre todo en los lugares donde circulan los libros, donde circula la educación, en las universidades, en la biblioteca. Y lo que la autora se pregunta a fin de cuentas es ¿qué es lo que necesita una mujer para hacerse un lugar, para construir una voz propia y para, por ejemplo, dedicarse a escribir, para dedicarse a sus actividades y hacerse un lugar en este mundo dominado pura y exclusivamente, sobre todo en los ámbitos culturales y de educación, por los hombres? Plantea también un ejercicio, en este video les voy a hablar sobre este ensayo y sobre esta escritora, así que los invito a quedarse a ver, pero plantea un ejercicio muy peculiar que es contar en la biblioteca personal que podemos tener en nuestras casas cuántos libros hay escritos por hombres y cuántos libros hay escritos por mujeres. Tal vez en este año 2022 la cuenta es un poco más pareja y tenemos muchos libros escritos por mujeres, pero en la época en que Virginia Woolf estaba escribiendo este ensayo, ella nace en 1882, se da cuenta que la mayor parte de su biblioteca está escrita por hombres y se pregunta qué es lo necesario para poder cambiar esta situación. Virginia Woolf nació el 25 de enero de 1882 y falleció en marzo de 1941 con tan solo 59 años porque su muerte fue producto de un suicidio. Su literatura en realidad su vida está marcada por la literatura desde muy pero muy pequeña porque su padre era historiador, era biógrafo y era ensayista. Había muchos libros en su casa, ella fue educada por tutores, especialmente por sus padres. Sin embargo, fueron sus hermanos varones quienes pudieron acceder a la universidad, ya que se consideraba que los varones podían acceder a la educación y las mujeres, en cambio, debían quedarse en casa para cuidar a su padre. Tras la muerte de su padre, Virginia y sus hermanos se trasladan a la zona oeste de Londres y ahí empiezan a tener contacto con muchos intelectuales, economistas y pensadores de la época. Se empieza a conformar lo que pasó a llamarse el Círculo de Bloomsbury, que es esta reunión de intelectuales en la cual ella participaba, que tiene nombres como el economista Keynes, el escritor Eliot, el filósofo Russell. Hay muchísimos nombres que se destacan en la época y estos son los primeros contactos que Virginia comienza a tener con las ideas vanguardistas que se dedicaban al feminismo, a la igualdad, incluso la homosexualidad y ciertas ideas que ella empieza como a descubrir en estas primeras reuniones que se dan, como les decía, tras la muerte de su padre y con este traslado de Virginia y sus hermanos a la zona oeste de Londres. En 1905 comienza a escribir profesionalmente y a publicar en una revista semanal, una revista literaria semanal que salía en Londres, y es en 1945 donde el año en el cual publica su primera novela que se titula Fin de viaje. Desde ese momento empieza a escribir, escribe cuentos, escribe novelas, escribe ensayos, escribe incluso teatro y escritos autobiográficos. Hoy en día también podemos leer sus diarios y su correspondencia, es decir, tenemos todos los géneros literarios en lo que fue la escritura de Virginia Woolf, que también se destacó por ser editora. Junto a su marido fundó una editorial donde se dedicaban a publicar a diversos autores que ellos creían fundamentales para la literatura. Y fue una de las más grandes novelistas del siglo XX, se ha destacado por sus novelas, que ha publicado más de 9 novelas y ha sido una de las más principales novelistas del siglo XX y que se destaca también en el movimiento modernista. Es decir, se transforma en una mujer de letras, comienza a escribir y la literatura pasa a ser un motivo y un tema principal en su vida. En medio de toda esta obra literaria se destaca, como les decía, Un cuarto propio. Lo tengo por acá, es un ensayo breve pero con ideas muy pero muy potentes, que fue publicado en 1928 y surge en realidad como una conferencia que Virginia Woolf le va a dedicar
a unas estudiantes en la universidad para reflexionar sobre las mujeres y la literatura, en realidad sobre este tópico que incluso ha sido recurrente a lo largo de los años, cuál es el lugar que las mujeres ocupan en la literatura. Para eso empieza como esta conferencia y luego se va a convertir en uno de los ensayos más importantes del siglo XX y un clásico también del feminismo. Muchos movimientos feministas han adoptado este texto como cabecera y como poder partir desde acá para pensar un montón de cuestiones en torno a la subjetividad femenina y sobre todo a la reflexión, a no tomar las cosas como establecidas, sino llevarlas al pensamiento crítico y poder reflexionar sobre los lugares que ocupamos las mujeres en la sociedad. Y lo que hace es partir de una idea clave, partir de un imaginario que lo que ella plantea es imaginarnos justamente que Shakespeare tuvo una hermana gemela que, a diferencia de él, no ha podido en esa época sobre todo encontrar los medios suficientes para expresar toda su creatividad y todo su genio de la misma manera que su hermano. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en realidad todo ese genio y todas esas historias se hayan quedado concentradas en el cerebro de una mujer que no haya podido traspasar todas las barreras de su época y poder plasmarlas en lo que fue la obra y lo que es la obra que hoy tenemos a disposición de Shakespeare? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que necesita, se pregunta entonces ella, para que una mujer pueda expresar sus ideas y pueda dedicarse, si así lo quiere, a la escritura? Bueno, la respuesta es muy clara y a la vez invita a la reflexión durante mucho tiempo, porque de tan simple no parece, es tan simple, pero a la vez es mucho más compleja de lo que parece. Virginia Woolf va a responder a esta pregunta diciendo que para que las mujeres puedan escribir necesitan ni más ni menos que dinero y un cuarto propio, un espacio propio, subjetivo y personal donde poder expresarse y donde poder desarrollar cualquier actividad, ya sea creativa o artística, que quieran desarrollar. La idea en sí misma del cuarto propio es muy potente por lo material y lo simbólico que se conjugan en ellas. Por una parte es realmente evidente y es como hasta obvio decirlo, esta cuestión de el espacio en el cual no ser interrumpidas, en el cual poder trabajar libremente y en el cual tener el propio espacio para poder hacerlo desde lo material, desde lo tangible, desde la disposición de una casa, por ejemplo, pero a la vez es una cuestión simbólica y metafórica. El cuarto propio desde el cuarto en sí mismo hasta el espacio subjetivo, podríamos decir que eso significa. El ensayo justamente se denomina Un cuarto propio, es la idea central de este texto, pero también está repleto de un montón de otras ideas que han pasado ya 100 años y siguen, casi 100 años, y siguen vigentes. O sea, después de todos estos años siguen vigentes y nos siguen interpelando, tanto como mujeres, como hombres también, como sujetos y como seres humanos que habitan el mundo de la cultura y habitan el mundo social. ¿Qué lugar encuentra cada quien en ese mundo y de qué manera puede llevar a cabo lo que quiere desarrollar? Entonces, la recomendación, este video está dedicado, por supuesto, a Virginia Woolf y en especial a este ensayo. Les quiero preguntar si lo leyeron, si les interesa, si les genera curiosidad y también si quisieran en el futuro otro video sobre esta autora, sobre qué otra obra, sobre qué otro libro de su obra podríamos charlar. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Brenda y espero encontrarlos en el próximo video con muchas más lecturas.